¿Quién fue realmente el ángel que fue a fortalecer a Jesús en Getsemaní? No fue a luchar ni a rescatarlo. Fue enviado a hacer algo que ningún ser celestial había hecho jamás: sostener a Dios mientras lloraba. Esa es la misión más extraña y más hermosa que aparece en toda la Biblia, y Lucas 22:43 la registra en una sola línea, sin darle nombre al ángel, sin describir lo que sintió. Hoy vamos a intentar entender esa perspectiva, exactamente como está escrito. Esta es su historia. Imagina el cielo en ese momento. Era la noche del jueves. Jesús había terminado la última cena con sus discípulos y había ido al jardín de Getsemaní a orar, solo, con el peso de todo lo que sabía que se acercaba. En el cielo los ángeles observaban, como siempre observaban, pero esta noche era diferente. Esta noche algo en el cielo estaba cambiando, porque el Hijo de Dios estaba sufriendo. No en la cruz todavía, en un jardín, de rodillas, con el rostro hundido en la tierra. Y su oración era tan intensa, tan cargada de peso, que Lucas describe algo que la medicina moderna tiene un nombre para describir. Jesús estaba sudando sangre, hematidrosis. Un fenómeno real que ocurre cuando el cuerpo humano experimenta un nivel de angustia tan extremo que los capilares alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre sale mezclada con el sudor. Jesús no estaba fingiendo su angustia. Su cuerpo estaba respondiendo físicamente al peso de lo que estaba cargando. Y en ese momento, Dios tomó una decisión: enviar a uno de sus ángeles. No a las 12 legiones que Jesús podría haber pedido, a uno solo, el elegido, el que Dios había designado para esa misión específica desde antes de que el mundo existiera. El ángel descendió al jardín de Getsemaní, y lo que encontró ahí era algo que ningún ser celestial había visto jamás. El Hijo de Dios, el mismo que había estado presente en la creación del universo, el mismo ante quien los serafines cubrían sus rostros en el cielo, estaba en el suelo, de rodillas, con el rostro hundido en la tierra, llorando, orando con una intensidad que hacía temblar el jardín entero, y sus palabras llegaban al cielo con un peso imposible de describir: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. El ángel escuchó eso y entendió su misión con una claridad absoluta. No había venido a cambiar el plan. No había venido a convencer a Jesús de nada. Había venido a dar lo único que Jesús necesitaba en ese momento: fuerza para seguir. Lucas 22:43 describe lo que ocurrió después con una sencillez que impresiona. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. No para liberarlo, para darle la fuerza de seguir hacia lo que ya sabía que se acercaba. Imagina ese momento: el ángel acercándose a Jesús en el suelo, arrodillándose junto a él, poniéndole una mano sobre el hombro, sin palabras probablemente, porque no había palabras suficientes para ese momento. Solo presencia, solo fuerza transferida de un ser celestial al Hijo de Dios en su momento más humano. Ese ángel no era más poderoso que Jesús, no tenía más gloria que él, pero tenía algo que Jesús en ese momento necesitaba en su naturaleza humana: fuerza física y espiritual para levantarse, para caminar hacia la cruz, para terminar lo que había venido a hacer. Y el ángel se la dio, sin dudar, sin entender completamente por qué el Hijo de Dios necesitaba ser fortalecido por una criatura que él mismo había creado. Simplemente obedeció, y esa obediencia cambió la historia del universo. Para entender completamente lo que el ángel encontró ahí, hay que entender lo que Jesús estaba cargando esa noche. No era solo miedo a la muerte física. Cualquier mártir había enfrentado eso con valentía. Era algo infinitamente más pesado. Segunda de Corintios 5:21 dice que Dios lo hizo pecado por nosotros.
Jesús estaba a punto de cargar el peso de cada pecado de cada ser humano que había existido y que existiría. Toda la oscuridad, todo el dolor, toda la separación de Dios que eso significaba. Un ser que nunca había conocido el pecado, estaba a punto de convertirse en el recipiente de todo el pecado de la humanidad, y su naturaleza humana sentía ese peso antes de que llegara. Por eso sudaba sangre, por eso oraba con tanta intensidad, por eso necesitaba ser fortalecido, no porque fuera débil, sino porque era completamente humano, y lo que se acercaba era demasiado para cualquier ser humano. Después de que el ángel lo fortaleció, Jesús se levantó. Mateo 26:46 registra sus palabras exactas. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. No huyó, no pidió las 12 legiones de ángeles que podría haber pedido. Se levantó y caminó hacia lo que se acercaba, con plena conciencia de todo lo que iba a ocurrir. El arresto, los golpes, la corona de espinas, la cruz. Jesús eligió todo eso, en ese jardín, en ese momento, después de que un ángel le dio la fuerza para elegirlo. El mensajero que abrió la tumba es glorioso y poderoso. Su llegada hizo temblar la tierra, derribó soldados romanos, removió una piedra enorme y anunció la resurrección al mundo. Pero este ángel de Getsemaní hizo algo diferente, algo más silencioso, más íntimo, algo que sin embargo fue absolutamente necesario para que todo lo demás ocurriera. Sin ese ángel arrodillado junto a Jesús en el jardín, Jesús en su naturaleza humana quizá no hubiera tenido la fuerza de levantarse, de caminar hacia la cruz, de terminar lo que había venido a hacer. Ese ángel sin nombre, sin gloria pública, sin terremoto ni soldados caídos, cumplió una de las misiones más importantes de toda la historia de la salvación, simplemente estando presente cuando más se necesitaba, simplemente dando fuerza cuando todo lo demás pesaba demasiado. Hebreos 1:14 dice algo sobre los ángeles que cobra un significado completamente nuevo después de esta historia. Dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Enviados para servir, para ministrar, para fortalecer. El mismo Dios que envió un ángel a fortalecer a su Hijo en su momento más oscuro, envía ángeles a fortalecer a los que son suyos, en sus momentos más oscuros, en sus jardines de Getsemaní personales, en esos momentos donde el peso de la vida parece demasiado, donde las rodillas ceden, donde el rostro termina en la tierra. No estás solo en esos momentos. El mismo Dios que no dejó a su Hijo solo en ese jardín, no te deja solo a ti tampoco. Si este video te impactó, si crees que hay ángeles que te cuidan y fortalecen, y difunde esto con alguien que está en su propio jardín de Getsemaní ahora mismo, y que necesita recordar que Dios siempre envía fuerza justo cuando más se necesita.